Sí, no hace falta ser muy observador para darse cuenta de que me he cambiado de ropa, pero no se vayan a creer que en la publicidad nos dedicamos aquí a comer y que me he manchado ni nada por el estilo. Esto tiene una explicación. ¿Cuál es? Bueno, pues que con una única camisa, como esta que me acabo de poner, se pueden hacer 1000 formas diferentes. Fíjense. Reina pa' mí estás soltera, me estoy cogiendo la escena. Tu CR ronrones como gatito, pero tu CR ronrones como gatito. Reina pa' mí estás soltera, me estoy cogiendo la escena. Tu CR ronrones como gatito, pero tu CR ronrones como gatito. La gente es que tiene un ingenio y yo, que no se me ha ocurrido, pero me voy a copiar. Y entonces hemos cogido una arandela como esta y esta camisa para mostrarles en directo cómo se tendría que hacer. Fíjense, nosotros en vez de ponernos todos los botones, nos ponemos solo estos dos, ¿no? Entonces ahora cogemos de aquí los picos de la camisa, meteríamos por aquí la arandela y simplemente tendríamos que hacer así y con esto, pues nada, nos lo pondríamos por aquí por detrás. ¿Han visto? El estampado este se nota mucho que estamos repitiendo, pero imagínense que un día dicen, oye, me quiero poner la camisa de una manera, pero al día siguiente me la quiero poner otra vez, sin repetir, pues se hacen esta forma. Aquí está chulo, ¿eh? Si es que no van a dejar de aprender con nosotros. Bueno, y les presento así de esta guisa, espero que les haya gustado, por cierto, un reportaje de nuestro querido Juan Antonio, porque fíjense, según un estudio español, una persona que tenga barriga pero que goce de una buena actividad física puede vivir más años que una persona delgadita y que no haga ningún tipo de deporte. ¿Nos lo creemos? ¿No nos lo creemos? Vean. Así que esto es un gimnasio. Vaya, vaya, vaya. Muy bien, muy interesante. Mireia, el mundo al revés. Ahora resulta que hay un estudio, español por cierto, que dice que las personas que tienen algo de barriga, pero que conservan algo de buena forma física, pues dice que parece que vivimos más. Es lo que dice este estudio. Por lo menos más que los que están más delgados sin tanta forma física. Así que este verano me parece a mí que vamos a poner de moda el fofisano. Vamos a ver qué opina la gente. Pues aquí me he venido a echar unas cervecitas con Juan Carlos y con Cristian para contarles que hay un estudio hecho en España que dice que la gente fofisana, ¿sabía el término fofisano lo que significa? No. ¿Tampoco te suena? No, yo no lo había oído nunca. ¿No? Un poquito rellenitos, pero que se cuidan y que, bueno, se supone que mantienen, hacen ejercicio. Resulta que lo que se llama como fofisano, la gente con barriga y con buena forma física, parece ser que vivimos más que los que están más delgados. ¿Eso os parece correcto? ¿Una locura? ¿Os cuadra todo? Puede ser. Pues me lo creo, claro que sí. ¿Tú lo crees, no? Sí, es que me parece totalmente lógico al final. Claro, porque tiene más nutrientes. Bueno, entonces, para ser fofisano, ¿vale? ¿Qué consejos tenemos que seguir para ser eso? Hay que hacer un poco el perro, dormir la siesta, hacer mucho sofá, por ejemplo, ver mucho... Es bastante recomendable y sobre todo para los españoles una siesta, eso si no lo quitan la siesta no lo quitan todas. Palomitas, peli y manta. Un buen vinito, una cerveza, la cerveza no se puede quitar. Comerse un kebab de vez en cuando. Comida basura, eso a rajatabla, ¿no? Efectivamente. Pero también cuidarse un poco. Claro. Ya ha terminado la feria, tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina, vamos a ir a prepararnos, ¿no?, para ser ya fofisanos, porque parece ser que es lo que nos va a hacer indestructibles. Como tú dices, fofisano, hay que empezar a prepararlo ya. ¿Lo preparamos ya, no, entonces? Sí, no, yo ya estoy preparado, así que de luego seguiremos así de momento y si ese estudio es así, o sea, lo llevaremos a cabo durante bastante tiempo. ¿A vosotros cómo os gustan los hombres? ¿Son una persona más delgada, entrada más en carne? Muy delgado, no, a mí no me gusta tampoco. Tampoco si está muy obeso, pues tampoco. Vamos a ser realistas, a mí me gusta una cosa media. Yo me fijo más en lo de dentro de la persona. Pero lo de dentro, eso estamos preguntando, la barriga. No. Pero si uno tiene el corazón muy grande, al final se le sale por algún lado. Ah, claro. Le son reserva entonces. Así que nada, yo me voy a buscar un fofisano. Si quieres podemos buscar aquí un fofisano o algo. Venga. A ver, podemos decir características, rango de edad. Pues yo de 45 a 50 está bien. De 45 a 50, hemos dicho inteligente, fofisano, pero no excesivo. Persona, que no sea malo, buena persona. Bueno, pero es que buena persona te van a decir todos que son buenas personas de primera. Bueno, pero que sea de verdad. Hombre, vamos a creernos el estudio este, ¿no? Es lo que dice, lo han hecho españoles. O sea,
o podéis, es probable que a lo mejor al haberlo hecho un español sea poco fiable. Sí, hombre, es verdad que tiene menos fiabilidad, pero es verdad que ya está. Si es así, oye, de maravilla, desde luego. El español siempre va a tirar para lo suyo. Siempre. Hay que barrer siempre para la casa. Y ahora, que ya lo tenemos claro, que hay que ser fofisanos, vamos a ver qué consejos hay que seguir pues para ser uno de ellos. Lo veo más un rumor que un tema lo que es verídico. Lo veo más que un estudio verídico, lo veo más un rumor, con un invento, por así decirlo, que una cosa verídica. Puesto que el tema de los fofisanos está, como has dicho tú, pues lo que es un tema, aunque no tenga ningún tipo de enfermedad, ya los fofisanos pues no tienen ningún tipo de enfermedad, ya puede ser obesidad mórbida, cualquier cosa, le puede dificultar la vida. Pero yo creo que era un estudio concluyente porque una persona fofisana puede vivir lo mismo que una persona delgada, que una persona que esté fuerte, cualquier cosa. Y no quiere decir, por ejemplo, que tenga su barriga y que esté en mala forma o en buena forma. Exacto, yo creo que por tema de salud, tal, de bienestar, pues siempre viene mejor estar un poquito más en forma, pero por tema de enfermedades y tal, no creo que dificulte o que sea tan inconveniente como, por ejemplo, una obesidad o cualquier cosa. Ningún tipo de problema de corazón o cualquier cosa de... Adiós a la operación bikini. Hola, operación Fofisano. Mireia, ya has visto que es lo que está de moda. Además, la mayoría de personas que hemos preguntado nos han hablado de que puede ser cierto o no. Vamos a ponerlo un poco en duda porque el estudio lo han hecho en España y ya sabes tú que aquí lo que tira, tira. Así que nada, os lo dejo para que en sus casas también reflexionen. Sí, la verdad que es un poco llamativo que ese estudio lo hayan hecho españoles, pero bueno, ¿se pondrá de moda el estar fofisano o no? No lo sabemos, pero siempre tenemos que llevar a cabo una vida saludable, hacer deporte, comer bien y todas esas cosas que ya nos sabemos de memoria. Y ahora les vamos a contar un hallazgo que han hecho en Águilas. Pedro, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, se ha encontrado nada más y nada menos que 9 fosas en las que hay 37 víctimas de la guerra civil. Sí, bueno, este estudio del que está hablando tiene ya el resultado de una investigación que se prolonga durante 2 años. La investigación comenzó en 2020 y se ha prolongado se lleva prolongando desde entonces, y esta semana pasada dimos la última actualización. Conforme va pasando el tiempo y nosotros vamos confirmando la identificación, la localización de nuevas fosas, vamos pues dando los datos de estas con un doble objetivo. Por un lado, concienciar a la ciudadanía, dar a conocer y presentar un debate sano en torno a esa cuestión dramática, y por otro lado también informar a la población, porque esto en el tema de la fosa ocurre algo que es doblemente dramático, y es que la mayoría de los familiares de estas víctimas que se encuentran en fosas hoy día irrecuperables desconocen que sus familiares se encuentran en estas circunstancias. Entonces no son 9 las fosas localizadas hasta ahora, sino que de momento son 22, un total de 22. Todas ellas en el término municipal de Águilas, y que elevan la cifra de víctimas a 51. La investigación va prolongándose. Al principio sí que manejábamos unas cifras más modestas, podríamos decir. De hecho, cuando empieza la investigación partimos de la no existencia de fosas. Se desconocía la existencia de estas en nuestro término municipal, y ha sido en el transcurso de este trabajo, un trabajo multidisciplinar en el que se han implicado desde antropólogos, arqueólogos, las propias asociaciones memorialistas, en el caso de Águilas la asociación Amanecer 31, cuando se ha podido dar a conocer esta dramática realidad. Claro. ¿Y cuál es la tipología de las víctimas? Porque imagino que habrá militares, víctimas de bombardeos... Exacto, sí, como te decía, el proyecto nace impulsado por la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la región de Murcia, que obtiene para su ejecución una beca, una subvención del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, con el objetivo de realizar un catálogo de las fosas de la Guerra Civil y de la represión franquista de esos 2 periodos históricos que nos encontramos en la provincia de Murcia. Entonces, este trabajo se realizaba con un doble objetivo, podríamos decir. Por un lado, dar respuesta a un vacío histórico. Hasta la realización de este trabajo solo había documentadas 6 fosas en nuestra región. Hoy son ya más de 500. Madre mía. Y por otra parte, poder reunir la información relativa a esto y organizarla y poder presentarla a la ciudadanía para que pueda ser consultada. Imagino que habrá familiares de estas personas que se estarán enterando ahora, ¿no? La inmensa mayoría de la gente con la que yo he tenido la ocasión de hablar, familiares, desconocen desconocen no ya solo la ubicación de la fosa en la que se encuentra su familia, sino que su propio familiar se encuentra en una fosa.
De hecho, de las 51 víctimas, por ejemplo, que tenemos hoy día identificadas en Águila, muchas de ellas todavía no conocemos ningún familiar directo en la actualidad. ¿Y cómo os ponéis en contacto con ellos? Imagino que investigando, claro, también. Claro, claro. Sí, al final en el proceso de investigación se tienen en cuenta multitud de fuentes. Nosotros tenemos que descartar la fuente, en el caso de Águila, la fuente secundaria, puesto que partimos de un estudio inédito, o sea, partimos de la nada. Por tanto, hemos tenido que recurrir desde el principio a la fuente histórica, actas de plenos municipales, claro, registro civil, los registros parroquiales como fuentes demográficas son muy importantes por la documentación que te facilitan, la causa general, donde aparece un listado realizado por el franquismo, por la dictadura al término de la guerra, donde recogieron todos los supuestos crímenes cometidos en zonas republicanas durante el conflicto y que también nos dan pistas de víctimas que puedan estar todavía hoy en fosa. Y luego, por supuesto, también los sumarios judiciales que la propia dictadura inició contra los considerados como desafectos, algunos de los cuales fallecieron, claro, ya sea en prisión, ya sea por enfermedad mientras estaban siendo juzgados o, en último término, siendo asesinados y en algunos casos también en extrañas circunstancias, y tenemos documentados, por ejemplo, 2 casos de suicidio, como digo, en extrañas circunstancias. Mira. Uno de ellos en la propia prisión, en la cárcel. Claro, pero imagino que esto será un trabajo muy complicado, porque el tener acceso a todos esos documentos, y aparte que la investigación, si lleváis 2 años, sí, no es tanto tiempo como para descubrir todo esto que estáis descubriendo. Es un trabajo tremendamente laborioso. Claro. Al final, la documentación que nosotros consultamos es documentación pública. Cualquier persona podría ir y podría consultarla. Lo importante es tener la capacidad de poder conectar datos. Claro. La información, por ejemplo, una fuente valiosísima es el libro del cementerio municipal, donde aparece un listado día por día de las personas a las que dan sepultura, la zona exacta del cementerio donde se les da sepultura, si es en nicho o es en tierra, que la mayoría de estos casos son en tierra, la gente que en ese momento no tenía dinero no era enterrado en tierra, la edad y la causa de la defunción de esa persona. Ahí ya tenemos una serie de pistas. Claro. Por ejemplo, si nos encontramos personas cuya causa de su muerte sea herida de arma, pues nos puede dar una pista que evidentemente se trata de una muerte violenta, y ahí ya rastreamos a ver si es alguien relacionado, podría ser un militar que hubiese fallecido en el frente, o pudiese ser un caso de represión política. Claro. Entonces, lo importante es cruzar. Y luego hay también un elemento muy, esencial, sobre todo a la hora de localizar a los familiares hoy con vida de esas personas. ¿Cuál? Y son las fuentes orales. Ah, La gente mayor que conoce esos acontecimientos, claro, que conoce a los familiares de esas personas fallecidas y que son, en la mayoría de casos, la línea esencial por la cual nosotros, los investigadores, conectamos claro, con los descendientes de esas personas. Claro. Entonces, las fuentes orales son fundamentales. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Que eso para nosotros tenemos un doble hándicap. Por un lado, la mayoría de gente que vivió en aquellos años, estamos hablando de que las fosas se extienden desde 1900, en el caso de Águila, desde 1936, vamos a decir, hasta el año 41, creo que era la última, es decir, muy poco tiempo. Y estamos hablando de más de 80 años, en algunos claro. casos. Eso te iba a decir, que la gente tiene que ser más de 80 y... Claro, hay poca gente ya que Claro. conozca además eso. Y luego también pasa otra cosa, y es que la Guerra Civil Española tiene una peculiaridad con respecto a otros conflictos violentos, y es la ruptura de la transmisión oral. Claro. Los padres dejaron de contarle a sus hijos qué es lo que habían vivido, en unos casos por miedo, en otros casos incluso por trauma. Entonces, ¿Ah, sí? eso, claro. Por trauma, claro. Claro, una de las cosas que yo como investigador, yo como historiador especializado en la Guerra Civil, una de las cosas que a mí más me llama la atención cuando conozco a los familiares de alguna persona que jugó un papel relevante en esa época, es que yo conozco más datos del papel que jugó esa persona que el propio familiar. Que el familiar, claro. Porque no se transmite, Claro. no se conoce. A mí me da la sensación, por lo que estás diciendo, que es cierto, cuando hablamos con la gente mayor, lo nombran como de pasada. Sí. Y fíjate, o quitándole un poco de importancia, sí, yo viví una guerra, o sí, bueno, pues es que en esa época era todo diferente. Pero no, a mí, por ejemplo, mis abuelos, ¿sabes lo que me han llegado a decir? Es que yo no te quiero contar para que no sufras por nosotros, por lo que vivimos. A lo mejor para que nosotros no nos preocupemos de lo que ellos pasaron, que al final nos podemos hacer una idea, pero ellos, al vivirlo, claro. Efectivamente, es justo lo que tú estás comentando, es que estamos hablando de un trauma. Claro. Y hay una palabra en castellano, para mí, de las palabras, yo diría, más bonitas, que es la palabra resiliencia. Resiliencia aplicado a lo humano,
podemos traducirlo, podemos darle un significado como la habilidad que tenemos de sobreponernos a situaciones traumáticas. Claro, sí, de seguir adelante. ¿Qué es lo que pasa? Que España, nuestro país, nuestra sociedad, aún tiene pendiente un proceso de resiliencia con ese pasado. Aún tiene pendiente un proceso en el que nos pongamos frente al espejo de nuestro pasado, nos reconozcamos en él y veamos el horror y el dolor que nos causamos. Claro. No se trata de un proceso de venganza, como hay gente que piensa que esto vienen aquí ahora, 80 años después, con la guerra, con todo lo que sufrimos. No, no se trata de un proceso de venganza. No se trata de tirarnos los trastos a la cabeza 80 años después. No. De lo que se trata es de resiliencia, de empatía y, en último término, también de justicia. Porque yo creo que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad, no es justo que una persona que tiene a su padre, a su abuelo, enterrado en una fosa común o en una fosa y hoy lo sepa, desaparecido, lo sepa. Claro. Y si es que existiese la posibilidad, que en la mayoría de casos no existe ya la posibilidad, de poder sumarle, recuperar sus huesos, sus restos y darle una digna sepultura, lo haga. Hombre, Es a mí una me cuestión de gustaría. justicia. A mí me gustaría. Si me viera en esa situación, a mí sinceramente me gustaría. Claro. Y nosotros llegamos a la particularidad, por ejemplo, hablando del caso de Águilas, que es el que yo más conozco. 22 fosas localizadas, 51 víctimas. Salvo escasas fosas que fueron exhumadas, algunas incluso en los años de la dictadura se les dio permiso y pudieron sacar los restos y algunas descansan en panteones de familia, no es el caso de la mayoría. Claro. Pero bueno, esas fosas que no fueron exhumadas en su momento, hoy es imposible recuperarlas. Claro. Y es imposible recuperarlas porque la gente que nos esté escuchando y que conozca el cementerio de Águilas, la parte de la entrada por el cementerio viejo, en el momento en el que se producen estas fosas, todo eran enterramientos en tierra, salvo las paredes este, oeste, sur y norte, donde estaban los nichos. Entonces, esos enterramientos en tierra, ¿qué es lo que encontramos hoy? Cemento sobre ellos, bloques de nichos. Son irrecuperables porque están debajo de esos bloques de nichos. Entonces, ¿cómo nosotros de alguna forma podemos darle dignidad o reparar? ¿Cómo podemos avanzar en esa resiliencia de la que hablamos? Pues en el caso de Águilas, por ejemplo, y esto es algo que saldrá publicado dentro de unos días, el próximo 31 de octubre a las 5 de la tarde realizaremos un acto de homenaje, podríamos decir, a esos aguileños que están en fosas irrecuperables, como digo, en el cementerio municipal, porque todas ellas se ubican, las 22, se ubican en el cementerio municipal, las 22. Se va a colocar a la entrada del cementerio una placa con los nombres de esas personas, en un acto simbólico. Algo que quizá para personas de nuestra generación no tiene importancia, sentido, por ejemplo, deben, el hecho de, y esto se hace un 31 de octubre, porque es el día de recuerdo de las víctimas del franquismo en España. Pero al día siguiente, el día de los difuntos, donde es la tradición ir al cementerio, dejar flores a nuestros difuntos y, bueno, de alguna forma sentirlos cerca. Bueno, ¿cuántas familias hubiesen deseado hacer eso con sus padres, con sus abuelos, con sus hermanos, con sus tíos, en algunos casos con su hijo, y no pudieron hacerlo? ¿Cuántas personas ancianas ya se murieron sin poder dejarle un ramo de flores a su padre? Que para nosotros, como digo, puede ser algo nimio, algo sin importancia, pero aquí hay que entender también el valor y la carga simbólica que eso tiene. Pues con la inauguración de esta placa lo que se pretende es que a partir de ahora esas personas tengan un espacio al que sus familiares puedan dirigirse para ser también recordadas, para recordarlo. claro. Exacto. Y Pedro, porque es verdad que al principio decíamos 9 fosas, 37 víctimas, pero dices que han sido más, pueden seguir apareciendo. Pueden seguir apareciendo, claro. La investigación, yo siempre insisto, cuando hablo del tema, la investigación sigue adelante. Tú lo decías antes, es muy complicado realizar este trabajo, es tremendamente complicado, para que te haga una idea. Para yo poder detallar quiénes son víctimas de la represión franquista, tengo que tener un proceso judicial que se le haga a esa persona por haber sido desafecto al régimen, por haber militado en algún partido contrario al del régimen, por haber militado en algún sindicato, por haber sido soldado del ejército republicano, por alguna de esas circunstancias. Para eso he tenido que consultar más de 300 sumarios del Archivo Naval de Cartagena. Más de 300 sumarios. Algunos de ellos con 20 páginas, otros con hasta 1000. Claro. Y te iba a preguntar, porque antes te he formulado la pregunta diciéndote que si vosotros os ponéis en contacto con los familiares de esas víctimas, pero ¿pasa al revés? ¿Hay personas que se están poniendo en contacto con vosotros para deciros, oye, yo tengo la sospecha de que mi familiar, mi abuelo, mi bisabuelo podría estar enterrado en una de esas fosas? Sí, de hecho, y lo hilo con lo que estábamos hablando antes, pueden aparecer más fosas,
Porque hay gente que se ha puesto en contacto con nosotros y nos ha dicho, oye, pues resulta que mi abuelo, pues tampoco sabemos dónde está. En mi familia siempre se ha dicho que fue enterrado, pero nunca nos dijeron dónde y tampoco sabemos por qué, en algunos casos, porque ni siquiera saben el por qué. Claro, no se puede catalogar, por ejemplo, hay un caso, me dan el nombre de esa persona, yo localizo que evidentemente, que efectivamente está enterrada en el cementerio municipal, en una fosa en tierra. Pero yo no puedo decir ya automáticamente, esto es una fosa víctima de la represión franquista. No, no, no. Yo tendría que entonces ponerme a investigar, indagar si existe algún tipo de prueba documental que evidencie que esa persona fue eso, una víctima de la represión franquista. Claro. En cualquier caso, y como puntualización, decir que este catálogo de fosas no solo incluye a las víctimas de la represión franquista, tiene 3 tipologías más. Incluye a los militares que fallecieron durante la Guerra Civil Española. De hecho, en Águila hay 7 militares. 7 militares del bando sublevado y 3 militares afectados a lo que sería el gobierno legal de la República. Luego también encontramos las víctimas de los bombardeos. En el caso de Águila son los más numerosos. Hubo 2 bombardeos, 3 y 31 de agosto de 1938, sobre la población de Águila, que dejaron 33 víctimas. Claro, la mayoría de las víctimas pertenecen a... Ahí encontramos fosas colectivas, en su mayoría, una de ellas con 13 víctimas. Imagina el impacto que se supone en un pueblo de 15.000 habitantes, que además hasta ese momento había permanecido ajeno a la guerra porque el frente de batalla estaba muy lejos. Y sin embargo, una noche caen las bombas y generan esa cantidad de fallecidos. La otra tipología serían las víctimas de la represión lo que se conoce en la represión en la retaguardia republicana. Claro. Es decir, en las zonas controladas por el gobierno de la República durante la Guerra Civil. En ese caso, en Águila no existen fosas. ¿Ah, no? Hubo personas que fueron asesinadas, sí, pero no fueron asesinadas por aguileños y tampoco fueron asesinadas en el pueblo. Claro. Se las llevaron y las asesinaron fuera del municipio. Que se desconoce, claro, dónde están. Uno de ellos, por ejemplo, lo asesinaron en Puria y lo enterraron en Lorca. Esa fosa está en Lorca. ¿Qué pasó? Que la dictadura, una vez inicia su andadura tras vencer en la guerra, inicia un proceso de reparación a las víctimas, a sus víctimas, a los caídos, por el alzamiento nacional que ellos llamaban. A esas víctimas las van a exhumar, les van a dar enterramientos de honor en los cementerios, las instituciones municipales los van a costear y esas personas, bueno, en el caso de este aguileño, el único aguileño al que podían acogerse a esto, porque en Águila no tuvimos apenas, no hubo una represión tan fuerte como pudo haber en otros. No, en ningún caso, como mucho vamos a elevarla a 5 personas, en 3 años de guerra 5 personas. Y ya te digo, todos murieron fuera de Águila. Claro. En el caso de esta persona de la que estamos hablando, lo recibieron hasta con la banda de música. Madre Te mía. quiero decir, es increíble ¿por qué a unas víctimas? Algo que a mí me parece bien, una persona que está en una fosa no merece estar en una fosa independientemente de la ideología que tenga. ¿Por qué, sin embargo, eso 80 años después se le niega a otras víctimas? Eso es lo que a mí me cuesta, eso es lo que a mí me cuesta entender. Y sobre todo cuando es gente que no es ya solo, porque cuando hablamos de las víctimas parece que estamos hablando del pasado, pero en realidad estamos hablando del presente. Hombre, claro, hay mucha gente que quiere saber dónde están sus familiares. ¿De qué forma que una persona, un familiar tuyo, fuese asesinado en esas circunstancias tan traumáticas puede marcar una familia? Totalmente. Y te pongo un caso concreto. Te voy a hablar de mi bisabuelo. ¿Ah, sí? Mi bisabuelo murió como consecuencia de esa represión y está en una fosa. De hecho, nos enteramos en el transcurso de esta investigación. Yo no tenía ni idea. ¿Ah, sí? En mi familia ha sido un tabú. Nunca se habla sobre eso. ¿Y de qué manera eso puede generar impacto en una familia con 4 hijos pequeños? No van a la escuela, no tienen posibilidad de ascender en la escala social, están condenados a ser trabajadores pobres y precarios. Y el resultado es que en mi familia la primera persona que ha ido a la universidad he sido yo, el primero con título universitario en esa familia. Fíjate. Esas son las consecuencias. Fíjate. Por eso cuando hablamos nosotros de la fosa, parece que estamos hablando de lo que ocurre hace 80 años, pero en realidad estamos hablando de nuestra sociedad presente. Sí, afecta al presente, está claro. Efectivamente, estamos hablando de nosotros mismos. Sí, totalmente. Bueno, Pedro, nos podríamos pasar horas escuchándote. Uy, seguro. Y yo hablando. Escuchándote, muchas gracias, porque además es verdad que al ser joven trasladas también a la gente joven esa pasión por la historia que se nota que tienes. También tengo que decir ya con esto que hay también, y esto es una cosa que va también muy a favor de la gente joven, y es que hay todo un movimiento de gente joven que se está
pues eso, movilizando, que está en este caso investigando, estudiando para sacar a la luz aquellas cosas que ocurrieron hace 80 años. Y eso también es una cosa a la que nos tenemos que sentir. Sí, gran trabajo, hace gran trabajo. Así que nada, muchas gracias por estar aquí. A vosotros y por permitir que se visibilice al final este debate. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues ahora vamos a hablar de zombies. Sí, vamos a hablar de zombies porque nuestra compañera Blanca se ha ido a un evento que tuvo lugar precisamente en Águilas, el Viral Zombie, y lo pasó fatal. Porque fíjense que yo me enteré que ya les tenía pánico una vez, que ya le había dicho que tenía que hacer ese reportaje. La pobre sale con una cara de miedo que ella me dijo, oye, mira, esto me lo tienes que compensar de alguna manera, aunque sea invitándome a algo. Yo, pues, le recojo el guante. Fíjense en las caras de Blanca. Vean. Bueno, Mireia, el reportaje de hoy la verdad que me da muchísimo miedo. Hemos venido a Águilas, a la Viral Zombie de aquí, y nada, vamos a ver qué nos depara la noche. Vale. Braga, estudio visible, cuello, brazo. A las 11 de la noche en el centro de El recorrido va a ser por medio de la localidad de Águilas y consiste en 11 misiones. Esas misiones pues, son un poco variopintas cada una y pues un poquillo funciona así. Por la calle habrá zombies, habrá militares, que sean los que le hagan la noche un poco más divertida. ¿Y cuántos años lleváis haciendo este evento? Pues el primer año fue en el 2015. Nosotros empezamos realmente en el 2015 como peña de carnaval para recaudar dinero para las peñas de carnaval. Entonces hicimos el primer evento para sacar dinero para las peñas de carnaval y a raíz de ahí pues, hubo ayuntamientos que, oye, si lo hacéis en nuestra localidad, oye, tal. Y al final pues pensamos, hostia, pues puede ser al final un negocio el hacer esto. Entonces montamos una sociedad y empezamos a funcionar con los ayuntamientos. ¿Y tiene buena aceptación por parte de la gente, de los jóvenes? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que hay de todas las edades. Te encuentras jóvenes de 13 años y jóvenes de 63. O sea, que en Lorca, por ejemplo, nos llegó un equipo, dos muchachillos jóvenes de 38, de 40 años, y con él iba un hombre de 63 años y decía, ¡joder, qué divertido esto! Yo sí lo iba a saber. O sea, hay de todas las edades, sí, la verdad es que la aceptación que tiene es muy buena. Ya tenemos este Viral Zombie, el Viral Zombie que esta noche van a disfrutar, según me han estado comentando, cerca de las 200 personas y la verdad que una altísima participación, la gente con muchísimas ganas. Bueno, ¿cómo va ese maquillaje por aquí? Muy bien. Va a ser un zombie que tenga un balazo de 100 a 100 y pues con la piel descamada, así. ¿Eres maquillador profesional? ¿Cómo te resulta muy difícil este tipo de maquillaje? Llevo varios años ya estudiando, bueno, y haciendo pequeños trabajos y cada día pues aprendo un poco más que el anterior. Siempre está bien seguir aprendiendo y no estancarse, porque si te estancas no llegas a nada. ¿Es tu primera vez maquillando en este tipo de...? No es mi primera vez y espero que no sea la última. Y he hecho también pasajes del terror y todo relacionado con el terror. Y en Halloween, maquillando a gente, despedida de soltera, etc. Vamos, que te encanta. ¿Y te has planteado participar algún año? Participar me gusta más el detrás de cámaras que el delante. Pero sí, algún año me animaré a salir.
Muy bien, ¿quieres jugar conmigo? Yo es que no soy mucho de jugar, ¿eh? No. No, esto no es que me hayan comido. Pero sabes cantar. Yo, bueno. ¿Cuál es la canción? La que tú quieras cantarme, te dejo elegir. Es que, no, dime una, porque yo así... De Melendi. ¿Y si no, te la canto? No tengo ningún zombie para que te coma. No, es que yo... No, la monja no, ¿eh? La monja, ¿la llamamos? No, sí, ya la he visto antes. Veo esto como un morado muy raro, no sé. La falta de sueño. Es que hay mucho trabajo últimamente. Hay mucho que analizar. Lo que pasa es que los supervivientes no me traen nada para analizar. No te traen cosas, no te traen... Lo que me tienen que traer. Y yo no pido nada más que un poquito de sangre para poder analizarla. Pues yo sangre he visto una cuanta, ¿eh? Y a mí ya me han asustado un poquito también. Pero no me traen la que necesito. Bueno, ahora vendrá, esperemos. Ya saben que yo quiero sangre. Ellos ya que hagan lo que tengan que hacer. ¡Que me voy a vomitar, Nilo! ¡Ya está! ¡Hombre! Tenemos una jeringuilla aquí ya. Mira que bien. Esta hay que probar. Así he acabado después de hacer todas las pruebas, pero lo que tengo que decir es que he conseguido huir de todos los zombies. Dice, así he acabado. Bueno, mientras que acabara, la verdad es que Labor estaba asustadísima, pero yo desde aquí le tengo que dar las gracias a ella y a Darío, que es nuestro cámara, porque se quedaron hasta el final del evento, que terminó a las 2 de la mañana, ¿eh? Pero bueno, se lo pasaron bien seguro, dentro del miedo se lo pasaron muy bien. Bueno, y ahora pues vamos a cambiar de tema totalmente, porque fíjense que no podemos hacer todo lo que queramos en esta vida. Por ejemplo, si alguien le da por llamar a su hijo loco o engendro, o incluso Lucifer, pues les tengo que decir que no les van a dejar. Hoy tenemos aquí a Luis Torres del Alcázar, abogado, que nos va a despejar todas las dudas sobre este tema, porque hay muchos nombres prohibidos en España. Sí, la verdad que, bueno, buenas noches. La verdad que sí, que hay bastantes nombres prohibidos porque, y algo que a veces tampoco se conoce. Y luego hay peculiaridades muy extrañas, porque no solo en España, sino en otros países de la órbita europea, también resulta que hay prohibiciones que son también bastante significativas. Claro. Imagino que el registro civil lo que no permite es poner nombres que tengan connotaciones negativas para el niño o que incluso atenten contra su dignidad. Hombre, sobre todo... ahí es el principal objetivo. El objetivo lo que quiere es, sobre todo, y la ley, lo que realmente, porque al final los funcionarios lo que hacen es aplicar la ley, porque al final su principal mandato es cumplimentar lo que dispone las disposiciones legales, es evitar justamente pues, denigrar a esa persona, ya sea niño o niña, en el futuro de su devenir, de su vida. Porque es verdad de que bueno, es una decisión muy trascendental e importante para los padres tomar la decisión del nombre que van a ponerle al niño. Aunque bueno, desde el punto de vista judío ese nombre lo decía la madre, ¿no? Voy a aprovechar para poner ahí un coletazo muy propio, pero lo llamativo del caso es que es una decisión muy importante para los padres, pero claro, tampoco pueden poner lo que les venga en gana, ¿no? Claro. Aunque bueno, según las modas, pues premian más en el registro algún tipo de nombre con respecto a otros. Y sin ir más lejos, pues recientemente, pues ya sabemos que con el exitazo de Juego de Tronos hemos visto muchas Daenerys, Arya y muchos de estos nombres que se han visto pues en la famosísima serie. Y te voy a decir, John Nieve, o sea, no sé dónde leí que unos padres habían cambiado, la madre se llamaba no sé qué, Nieves. Sí. Entonces decidieron ponerle el primer apellido al niño y ponerle John claro. Nieve. Es que ahí es donde está el tema, ahí hay una especie de trampa, porque resulta de que no puedes ponerle el nombre de famoso a tu hijo, pero el típico ejemplo es el siguiente: si tú quieres ponerle Iker a tu hijo y tú eres de Casillas, de apellido, pues le pones Iker y se llama Iker Casillas, obviamente. Claro. Pero lo que no puedes poner directamente Iker Casillas y el apellido Pérez o lo que tú corresponde. No puedes poner un nombre con apellido. Los apellidos también están vetados como uso de nombre. Claro, o sea, si por ejemplo yo mi apellido Jiménez le puedo poner a mi hija María, sí, pero no le puedo poner María Jiménez Vizcaíno en mi caso. No, para nada, para nada. No se puede utilizar lo que son apellidos comunes como nombres de nombres propios, ¿no? Que es para que lo entendamos nosotros. ¿Y diminutivos?
Paquito. No, eso está totalmente prohibido, todo y cada uno de ellos. Tú no puedes decir Teresita, Paquito, no, todo eso está vedado absolutamente, porque además volvemos otra vez al tema de que lo que la ley garantiza es de que no se permita luego la posterior mofa, vejación de esa persona, porque, y sobre todo en este país, sobre todo en España, que nos gusta tanto los memes y al minuto de cualquier cosa que ocurra en cualquier ámbito, enseguida ya hay alguien que ha tenido la ocurrencia de sacar cualquier cosa. Totalmente. Pues las redes, pues imagínate, y sobre todo en el ámbito, sobre todo infantil, que sabemos muy bien que es muy cruel, Sí. son todos angelitos al verlos, pero son todos muy crueles entre ellos en cuanto a mofarse del compañero porque tenga un nombre que no sea el más idóneo. Además, de verdad. También he visto que a los hermanos no les puedes poner el mismo nombre ni en diferente idioma. Por ejemplo, Sí. si yo le pongo a mi hijo Gerard, no le puedo poner al otro Gerardo. No, eso en absoluto. Es una cosa muy llamativa porque resulta de que, bueno, eso está prohibido por justamente, bueno, a menos de que el hermano ya haya fallecido. Es decir, si ha fallecido y había un hermano que se llamaba, pues, como se llamase, Sí. y luego le quieren poner el nombre del fallecido, como ya está fallecido, sí que le pueden poner ese nombre. Ahora bien, lo que no puedes ponerle es a dos personas que están vivas el mismo nombre, justamente para evitar la confusión de identidad. Porque no nos engañemos, luego aparece en el carnet de identidad fulanico de tal, hijo de Pedro y de María, ¿no? Claro. El hijo Pedro y María también son signos de, además son elementos esenciales de la filiación, claro, y la determinación de la identidad de la persona. Entonces, ciertamente, si tenemos dos hermanos que se llaman iguales y encima posteriormente tienen también los mismos padres y la misma madre y la misma pues, calle, claro, exactamente, eso genera pues confusión a la hora de identificar a la persona y claro, hay otra cosa también, en Italia por ejemplo, sin ir más lejos, está prohibido incluso de que los padres pongan el nombre de ellos a sus hijos, es decir, yo no me podía llamar Luis, cuando mi padre se llama Luis, pues en Italia mis padres no me habían podido poner Luis porque está prohibido. Fíjate. Sí, porque es que resulta muy llamativo porque los padres, ni poniéndole con la colación Junior, la JR famoso, ¿no? Tampoco lo permiten en Italia. Aquí sí, pero en Italia, por ejemplo, eso no está permitido. Sí. Pues fíjate, leyendo un artículo también vi que no se podía ponerle a nuestro hijo un nombre de fruta. Y digo, pero ¿alguien habrá ido al registro civil a decirle, póngale a mi nene melón? Sí. O plátano. Mandarina, en concreto. Y eso es un caso real, por cierto. Es un caso real de que sí hubo, ¿Sí? Y hubo un intento y al final evidentemente fue automáticamente rechazado. Pero hay una cosa que los padres no saben, es que si en el plazo de 3 días, si el nombre del niño que es rechazado por el registro y en el plazo de 3 días no se enmienda o se subsana el problema por el nombre, el Ministerio de Justicia tiene la potestad de poner el nombre que considere oportuno al niño o a la niña. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y que, o sea, lo decide el ministerio? Claro. ¿El ministerio? Claro. Es algo que no sé, a ver, tú dices, no, va a ser lo que yo quiera, no. Al final, ahí la ley es muy específica en ese tema y en el caso de que se requiera a los padres para que subsanen el error o en el nombre que se le haya atribuido al recién nacido, sí. Y ciertamente, si no lo hacen en el plazo de 3 días, ya el Ministerio tiene la potestad de ponerle el nombre que considere. ¿Y ellos pueden ser sancionados, los padres? Bueno, ahí tengo que reconocer que no he visto si hay un procedimiento sancionador, pero pero la mayor sanción de momento es que no ponerle ya el nombre que tú consideres. Claro, es que, y luego los casos que hay de niños que en cuanto cumplen 18 años van corriendo y yo no me quiero llamar así, porque es verdad que ponen de cada nombre los padres. Bueno, de hecho hay un caso muy llamativo, en concreto de una señora que trabajaba en Navarra, que era pues médico, dedicada al digestivo, y se llamaba Dolores Fuerte de Barriga. Es muy... ¿Cómico? Sí, muy cómico, pero ciertamente la señora tenía que cambiarse el nombre, porque la verdad es que cualquiera de los pacientes que acudieran a su consulta, ciertamente se vería en la tesitura de pensar de que, bueno, hombre, voy a salir ahí más enfermo de lo que he entrado. Eso te iba a decir, la señora utilizaría lo de no me llames Dolores, llámame Lola, ¿no? Sí, exactamente. No, eso por supuesto, pero de hecho la ley permite que cuando hay algún momento de que el nombre, por razones de tu ejercicio profesional, en este caso, como sería el caso este que te acabo de comentar, o por cualquier otra razón, te permite el cambio más fácilmente del nombre, aunque bueno, ahora, como tú bien has comentado, a partir de los 18 años, antes era más rígido, claro. Pero la verdad que ha cambiado mucho desde que... Pero si tú a los 18 años quieres cambiarte el nombre, siempre y cuando esté dentro de los parámetros establecidos por la ley del 6 de junio de 1957, que es la reforma sucesiva que ha tenido, y que ha ido evolucionando, porque antes era mucho más tasada. Claro. Ciertamente en la época franquista, y ahora mismo también está vedado el nombre de Stanley.
Pero Stalin, obviamente, en época franquista era impensable que se lo pusiera o se lo pudieras poner a un niño. Claramente. Pero ahora mismo no sigue estando prohibido, pero bueno. Y luego también está prohibido ahora mismo, recientemente, más de 2 nombres. Antes se podía poner más de 2 nombres, pero ahora ya está totalmente prohibido, solo se puede poner 2 nombres. O sea, los nombres compuestos máximo de 2. Sí, máximo de 2. O sea, te puedes llamar María, Cristina y Lucía. Sí, de todos los santos, ¿no? Que es lo más típico conocido y archiconocido por la familia real. Pero bueno, pues resulta que la ley recientemente, hace algunos años, ha prohibido ya que más de 2 nombres no se pueden colocar al recién nacido. Antiguamente pues había quien le ponía la retahíla, pero bueno, eso no impide de que en el ámbito del bautizo, que eso es algo que la Iglesia sí que sigue consintiendo, que se ponga el nombre conforme a una serie de pautas y que finalice pues, con toda la jerarquía de los santos protectores de la criatura. Madre mía. Pero bueno. Sí que es verdad que al principio de que se aprobara esta ley, solo se podían poner nombres cristianos. Luego, como dices, está evolucionando. Pero claro, hoy leía, no le puedes poner a tu hijo Lucifer. Pero ¿alguien le quiere poner a su hijo Lucifer? Osama Bin Laden tampoco, no, Hitler, no se puede. Personaje histórico en Italia dice claramente, en Italia está prohibido, dice la ley generalmente en Italia, personaje histórico. Por eso mismo Jesús está prohibido, por ser personaje histórico. Claro, madre mía, ¿eh? No, pues sí, es muy llamativo. A mí no se me ocurriría, desde luego. Pero es verdad que hay padres que sobre todo juegan con la gracia, pero no están siendo conscientes que eso al niño le puede afectar el día de mañana. Es que estamos hablando es que ahí donde está el tema, es una mente, es la psicología de ese niño está por evolucionar, por madurar y todo el proceso que todos conllevamos, porque todos hemos sido niños y sabemos muy bien todo el proceso que hemos tenido que llevar, en el que hemos sufrido algunos bullying o no hemos sufrido bullying, hemos sufrido algún tipo de vejaciones en el sentido del colegio o alguna burla, porque eso al final cuenta todo y cada uno, el que más por el menos, le hemos sufrido en algún momento determinado. Entonces, si eso además, por las circunstancias del momento, que ha sido algún hecho puntual, pero luego además se une por el tema de tu nombre, pues el menudo castigo que te acaban de infligir tu padre y tu madre a la hora de tener capricho, de hacer la gracia, como ya has comentado anteriormente. Y eso, ciertamente, la ley lo intenta proteger. Y además yo creo que hemos acertado. Sí, aparte me parece muy bien que existan este tipo de leyes, ¿eh? Me parece muy bien. Y aparte muy curioso porque nos hemos echado unas risas. Sí, de hecho aquí, por ejemplo, ahí yo conozco 2 hermanas que se llaman una María y otra se llama María. Una se llama María y la otra se llama María otra cosa más. Madre mía, sí. Pero bueno, eso... No voy a decir más porque si no, porque ya descubro quizás. Lo dejamos ahí en el anonimato. Pero no. Sí, es verdad, sobre todo la gente mayor. Pero te voy a decir una cosa, el tío de la madre de una amiga mía se llamaba Sandalio. Sandalio. Sí. Y otra, Montaña sí es un nombre, sí. Pero que dices tú, es que a día de hoy a nadie se le ocurre poner ese tipo de nombres. Y los nombres de ciudades. Pero eso es como que ahora queda hasta moderno, sí, ¿no? Sí, por el tema de la Casa de Papel. Sí. Es que ahí es donde está el tema, pero de todos modos así hay su reparo a la hora de colocar ese tipo de nombres, porque por ejemplo si no hay más lejos, la hija de Gerard Piqué y de Shakira, Milán, no Milán. Es un niño, ¿no? Sí, que tengo entendido. Sí, y no lleva la tilde, ella no lleva la tilde, y no se refiere a la ciudad de la moda, a la ciudad famosa italiana del norte, de donde reside, por cierto, el Ministerio de Economía. O la hija de Risto y Laura Escanes, que se llama Roma. Sí, esa que estamos hablando de, que están prohibidos también los nombres de... Pero fíjate, Lorca, por contra, ya que estamos en la ciudad de Lorca, está permitido como apellido. ¿Pero por qué? Porque seguro que García Lorca tenía en su árbol genealógico judío, y en un momento determinado de la expulsión en 1492 adoptaron el nombre del topónimo del lugar donde se encontraban a la hora de su conversión. Fíjate, la de cosas que nos enseña siempre Luis, ¿eh? Bueno, no, aprovecho la ocasión para soltar alguna perla, pero vamos, que tampoco, sí cada día más consciente que sí cada vez menos. No, a nosotros, oye, hoy nos has dejado bastante claro todo este tema, ¿eh? Y aparte a la gente seguro que también, que si hay algún Séneca que decía, venga, voy a ser innovador con mi hijo, pues ya saben los nombres que no pueden poner. Luis, muchas gracias. No, gracias a vosotros, por favor, hemos hecho aquí unos minutos simpáticos. Sí, totalmente. Merece la pena. Que falta hace reírse un poco. Sí, desde luego. Muchas gracias, Mireia. Bueno, pues el otro día la UCI del Hospital Rafael Méndez cumplió 27 años. Precisamente se hicieron unas jornadas para conmemorarlo y además de la manera más halagüeña, porque ya anunciaron que las camas de la UCI se van a ampliar en 9, es decir, al final contarán con un total de 20 camas.
La UCI en el Hospital Rafael Méndez de Lorca cumple 27 años. Hemos podido tener una visión de conjunto de todos estos años, recordar las personas que han estado trabajando con nosotros, recordar todos los hitos que han pasado durante este tiempo y que han influido en el desarrollo de la unidad, y recordar también pues, a las personas que han trabajado y con su personalidad le han dado una personalidad al servicio. Su puesta en marcha fue fundamental para ampliar la cartera de servicios y optimizar la atención sanitaria de los pacientes. 25 más 2 años que han dado para mucho, para muchas personas, que han dado lo mejor que han tenido para los ciudadanos de esta gran comarca, 180.000 ciudadanos, y realmente que han ido creciendo con los años, han ido perfeccionándose, han ido dando lo mejor. Dentro del programa de inversiones se pretende ampliar la zona de UCI, que pasará de tener 665 metros a más de 1000, lo que permitirá a su vez aumentar el número de camas, mejorar el flujo de trabajo e incorporar nuevos equipos médicos. Estamos muy contentos de poder pertenecer a esta gran familia que hemos estado viendo que ha sufrido mucho, ha sufrido un terremoto, ha sufrido una pandemia y eso ha hecho una gran cohesión. Además, también se prevé aumentar las camas de hospitalización y crear un hospital de día oncohematológico. Se trata de un programa de inversiones dotado con más de 16 millones de euros. Pues continuamos hablando de salud porque precisamente ayer lunes 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental. Es precisamente un día que se utiliza para visibilizar un problema que afecta cada vez a más gente. Según la Organización Mundial de la Salud, el 25% de la población padecerá a lo largo de su vida un problema de salud mental. En la actualidad, el 6,7% de la población española padece ansiedad y otro 6,7% depresión. Este año la campaña se centra en la infancia, adolescencia y juventud bajo el lema «Dale like a la salud mental por el derecho a crecer en bienestar». De hecho, un 36,2% de los jóvenes de 15 a 19 años afirma tener un diagnóstico por ansiedad o depresión. Estos datos son bastante preocupantes. También preocupan las muertes por suicidio. 1 de cada 5 jóvenes ha deseado estar muerto alguna vez en el último año. Recordamos que ya hay un número de teléfono, el 024, para prevenir o evitar el suicidio. Pues nos ponemos bastante serios con este tema porque además hemos podido hablar con una psicóloga que nos dice, eso sí, que de todo se sale, que todos nos podemos curar y que este tipo de trastornos normalmente suelen ser temporales. Vean. Es muy importante recordar que todos estos problemas de salud mental se pueden superar. Son problemas pasajeros que ocupan durante un tiempo de nuestra vida, pero que a través de los profesionales y las personas que tenemos alrededor que nos pueden dar apoyo, se pueden superar. Son problemas pasajeros que se pueden superar. Pues nos quedamos con ese mensaje de esperanza. Bueno, señores, pues ya hemos terminado nuestro programa de martes. Espero que les haya gustado. Fíjense si les hemos enseñado cosas, los nombres que no les pueden poner a sus hijos. Hemos aprendido con Plácido que, según él, no nos faltarán alimentos en nuestra nevera por la sequía y, por supuesto, hemos aprendido también muchísimo con Pedro, que siempre nos enseña toda la historia de España y también de la comarca del Guadalentín. Mañana es fiesta, disfruten, pero nosotros volvemos el jueves con mucho más. Adiós. Contigo